Bien, entonces vamos a comenzar. ¿Cómo me les ha ido? ¿Bien? Sí, señor, gracias. Gracias. Les hago una preguntita. Ustedes que han escuchado, que saben del análisis experimental del comportamiento, de ese término que análisis experimental del comportamiento o de la conducta, análisis experimental de la conducta, también se le conoce. ¿Qué han escuchado ustedes de eso? ¿Qué han escuchado al respecto? ¿Qué comentario tienen al respecto? Díganme, por favor. Profe, pues no sé, yo lo poco que sé es algo así como exponer al sujeto a determinadas situaciones con fin de saber cómo va a responder, cómo va a reaccionar. Sí, sí tiene que ver mucho con eso, Julián. Sí tiene que ver con esa manera como bueno, normalmente el análisis experimental de la conducta se maneja mucho pues en animales, ¿no? Y ustedes saben que el código ético no permite que se maneje pues, con personas, aunque pues también se ve muy evidenciado. Si ustedes recuerdan la película que todo conductista debe ver es La naranja mecánica, ¿no? ¿Ustedes la vieron? Sí, señor. Entonces, ahí vemos nosotros cómo en condiciones de laboratorio las personas asumen cierto tipo de aprendizaje mediante el condicionamiento. Y en últimas, este análisis experimental de la conducta, pues es un término acuñado por los conductistas más radicales como Watson, Skinner, Pablo inclusive, ¿no? Pero sobre todo Skinner, que trabaja muchísimo todo este concepto del condicionamiento y todo lo. Él es una persona o fue una persona muy dada a investigar y a generar inventos y lo hizo constantemente, una gran cantidad de inventos. Entonces, el análisis experimental de la conducta, pues precisamente tiene que ver con eso que yo les estoy planteando, cómo a través de laboratorios se integran una serie de factores que influyen como una ventaja adicional cuando se habla del conductismo, como por medio de la recopilación de investigaciones, de análisis experimentales, pues se trata de entender un poco la conducta. Y pues colocan a los animales como chivos expiatorios para que nos digan qué pasa con el comportamiento. Y esto influye tanto en el conductismo, en el establecimiento del conductismo, que el conductismo a la cabeza de Skinner y Watson, pues como que no aceptan el aspecto fisiológico, no aceptan la parte de la introspección. Eso no son conductas observables. Entonces, lógicamente, eso lleva a que estos dos personajes tengan muchos conflictos pues, con la comunidad psicológica de la época. Entonces, ellos se popularizaron pues difundiendo la corriente conductista en los Estados Unidos, divulgando la ciencia desde lo observable, lo medible, lo cuantificable,
de esa observación directa, ¿sí? Como la herramienta más objetiva y acorde, perdón, al método científico. Entonces, empezaron, lógicamente, a hacer toda esa serie de estudios planteados por Pavlov, planteados por Skinner y planteados por Watson. De hecho, Watson tuvo muchos problemas mucho más severos porque él traspasó fronteras de estas investigaciones, de estos experimentos con animales y lo empezó a utilizar con niños pequeños, que fue cuando trabajó con el niño albertico para generarle fobias o para que se aprenda a tener miedo. Eso es lo que más hizo Watson, tanto así que eso le valió, digámoslo, si estuviera hoy día en nuestro presente, le habrían quitado el derecho a ejercer la psicología, le hubieran quitado la tarjeta profesional. Pero algo así le pasó a él en esa época, cuando él se puso a trabajar con niños para generar los procesos de aprendizaje del temor. El temor, de miedo. Entonces, eso le costó salir del campo de la psicología, ¿no? Y se tuvo que dedicar a otras cosas, porque él nunca más se le permitió el ingreso a espacios académicos de la psicología. Entonces, estas situaciones que estamos empezando a hablar del análisis experimental de la conducta, pues rechaza, como les estoy planteando, esa explicación empirista, científica, de aquel, pues prácticamente Skinner afirmaba que los estados o los procesos inobservables, fíjense que estamos hablando de esos procesos cognitivos, como el pensamiento, como la reflexión, como todo ese tipo de introspección. Señor. Como toda esa introspección, ¿no? Incluyendo pues los procesos cognitivos. Y él decía, atrevido, él decía, son ficciones explicativas y no desempeñan ninguna función. O sea, él decía era simplemente estímulo-respuesta, ¿sí? O respuesta-consecuencia, pero no analizaba un poco esa función cognitiva, ¿sí? Entonces, y eso es algo muy, muy, muy importante en el conductismo, el concepto de la operacionalización en términos de estímulos y respuestas observables. Aquellas conductas que no son observables, como los mapas cognitivos o como la fuerza del hábito, eran según Skinner, una trivialidad, no podían ser explicadas. Entonces, la teoría del análisis experimental de la conducta, que a la cabeza de Skinner y de Pavlov y de Thorndike también, que los compañeros mañana muy amablemente nos van a socializar sus exposiciones, ellos identifican que nosotros tenemos que aprender a entender la conducta a partir del laboratorio, ¿sí? Entonces, esa es como una introducción al tema que nosotros vamos a empezar a trabajar hoy, en esta semana que nos queda, para poder entender ese conductismo o esta corriente conductual. Ustedes saben que pues, Pavlov se trabajó en 1849 pues, con el condicionamiento clásico, con el aprendizaje o ese acto reflejo que tenían los perritos con la salivación, ¿no? Que simplemente veían alguna luz o escuchaban alguna campana y ya empezaban a salivar con respecto a esa asociación de estímulos que él empezó a trabajar. Y como les comentaba, Skinner, pues esto que yo voy a mencionar es algo así muy, muy por encima, porque pues no quiero quitarles pues, el tema a los señores expositores de mañana, a las señoritas. Entonces es más como el establecimiento del conductismo, ¿no? Como una serie de conceptos
necesitamos reconocer, identificar e interiorizar para poder generar el aprendizaje de lo que es el conductismo. ¿Sí? Profe, Señor, dígame. que para interrumpirlo, una pregunta. Es un poco utópica, pero pues me generó la duda en el momento en el que escuché la historia acerca de cómo se condicionaba a este bebé para infundirle temor o miedo a ciertos estímulos. Sí, correcto. Si eso es posible, vuelvo y digo, la pregunta sería un poco utópica, un poco fantasiosa, pero pues sí me genera la duda. ¿Existiría la posibilidad de condicionar a una persona para que no, pues el miedo es algo natural, algo que está infundido en todos, pero existiría la manera de condicionar a un sujeto para que no sufra miedo, no sufra de miedo ante una situación, ante un estímulo? En general, como, o sea, generar ese paso a paso de venga. No, no es viable, no es viable porque nosotros estamos hechos y estamos llenos de conexiones sinápticas, de axones, de dendritas, de un sistema nervioso central que definitivamente nos hace sentir, nos hace vivir emociones. O sea, tendría que haber pasado como algún traumatismo craneoencefálico, alguna invasión al cerebro para que esa función que tiene el cerebro en el lóbulo occipital, que es esa parte de las emociones, de las sensaciones, entonces debería ser entonces como una persona que le hicieron alguna lobotomía o algo así como para que dejase de sentir, ¿no? Sería la única, ¿no? Digamos, las personas que son capaces de meter la mano a la candela y que no tienen ningún tipo de dolor, pues ese tipo de actos reflejos están manejados por otros conceptos más a nivel biológico que, que, que fantasioso, ¿no? O sea, eso es más a nivel biológico. Pues debe ser de que hay algún tipo de componente en el cerebro que está siendo afectado. Pero así como se aprenden los miedos en los pequeños, en las personas que, como usted dice, o sabemos todos, Julián, son procesos aprendidos que vienen con nosotros y que nos ayudan a sobrevivir. De hecho, cuando nosotros hacemos observación anecdótica de los pequeños, de los infantes, y cuando ellos empiezan a gatear, ellos a nivel perceptual, ellos no tienen figura a fondo, ellos simplemente, si se acercan digamos, a una terraza, ellos no perciben el miedo, o sea, ellos van cayendo y ya cuando se dan cuenta, pues ya no están con nosotros, ¿no? Si es una altura bastante alta, ¿sí? Pero no hay ese concepto del miedo, por eso cuando al vertico le generan ese tipo de aprendizajes, pues cuando él veía las raticas, los ositos, porque ese miedo se lo generalizaron en experimentos controlados de laboratorio. Entonces lo que hacía era, Watson lo que hacía era mostrarle, hacía esa asociación, ¿no? Le mostraba la ratica o el peluche o el perrito, lo que sea, cualquier cosa que fuese peluda, ¿sí? Entonces, motosa, entonces realmente eso generaba en él, pues, ningún tipo de, o sea, se acercaba, sin ningún tipo de temor se acercaba. Pero después, cuando cuando Watson, cada vez que le presentaba la ratita o el muñeco de peluche, entonces él hacía sonar un ruido bastante fuerte y muy desagradable, ¿sí? En varias asociaciones, ¿sí? Entonces hacía Watson ese tipo de asociaciones de estímulos, ¿sí? Que ya vamos a mirar, como les digo, varios conceptos para poder entender y ubicarnos en el conductismo. Entonces, eso terminó después haciendo que el niño solamente, sin necesidad de mostrarle la rata o el muñeco de peluche, aprendía a que con el ruido iba a sufrir, iba a llorar, adquirió el miedo. Entonces, de esa manera se adquiere el miedo, pero no se puede desaprender porque pues sí logramos nosotros manejar el miedo en forma adaptativa, pero no es que nos quitamos el miedo porque el miedo puede existir para otro tipo de respuestas, para otro tipo
de situaciones que se nos presentan. De pronto ya no le tengo el miedo al agua, pero estoy también temeroso a las alturas, ¿no? O sea, entonces, realmente el miedo no se puede erradicar. Si esa es la pregunta, la inquietud que su merced tenía, Julián, el miedo Sí, señor. no se puede erradicar porque pues, es algo innato en nosotros, es un Sí, acto viene con reflejo. nosotros. Sí, es un acto reflejo que en la medida que nosotros lo vamos asumiendo en el contexto en donde estamos, pues nos va a generar procesos de adaptación y de supervivencia, o sea, nos ayuda a sobrevivir. Todo lo que tiene que ver con el estrés, con la ansiedad, con el miedo, eh, cuando son manejables, estos tienden a ser funcionales. Cuando no son adaptativos, queremos decir o lo debemos entender de que eso está más relacionado con una fobia. ¿Sí? Exacto. La fobia es algo que nos limita, nos preocupa, nos afecta, nos genera altos niveles de ansiedad, no nos permite vivir, o sea, la fobia es la fobia, el miedo es el que todos, con el cual nosotros venimos. ¿Sí? Entonces, a esa pregunta yo le respondería eso, Julián, de que debe existir, en el caso de la persona que no tenga ningún tipo de emoción, pues debe ser de que algún evento, algún traumatismo craneoencefálico, algún problema, alguna invasión de algún objeto cortopuntante o algo así afectó el cerebro y pues el hombre ya no siente, no se emociona, puede estar viendo que alguien se cortó la mano o está sufriendo algún accidente totalmente inmutado, no le pasa absolutamente nada, pero es bajo esas condiciones. ¿Sí? Sí, no, yo me enfocaba más era eso de poder quitar esa emoción, eso que cohíbe, que limita, que no deja de pronto a la persona como tal desempeñarse de manera correcta. Lo que hablamos, un miedo puede generar una fobia que genera que la persona no pueda desempeñarse en cualquier ámbito a nivel social, a nivel laboral inclusive. Sino, si a través del condicionamiento podemos quitar eso, o sea, solo el miedo, No, sí, para que la persona sea más funcional. sí, claro, de eso sí se puede hacer. Si nosotros condicionamos a una persona, podemos hacer un condicionamiento hacia atrás, o retrógrado, o un contracondicionamiento, ¿no? Que implica ese tipo de desaprendizaje en un momento determinado. ¿Sí? Es que yo te había entendido, Julián, de que si una persona puede vivir sin miedo, ¿sí? Puede no sentir ningún tipo de emoción, eso era lo que yo te había entendido inicialmente. Pero No, si era él, más que todo pero condicionarlo a que ok, no sienta el miedo. a que no sienta el miedo. Sí, por lo Yo, menos una persona, bueno, que pueda presentar varias, que le tenga miedo a las alturas, que le tenga miedo a las arañas, que le tenga miedo al agua. Entonces, o sea, generar un proceso de condicionamiento para decirle, venga, es que usted no debe no, sentir miedo. pues yo no lo llamaría condicionamiento, ¿no? Yo lo llamaría como un proceso de modificación conductual. Que de hecho, eso trata de hacerlo la parte conductual y la parte cognitiva, que es eh, enseñarle a la persona, al consultante, de que eso que usted está viviendo, pues no, tampoco es tan así. O sea, no, es que a mí me da mucho miedo subirme a un puente peatonal, ¿sí? Me da mucho miedo. Entonces, venga, yo como terapeuta le digo, venga, camine me acompaña, camine yo me acompaña y nos subimos a un puente, ¿sí? Y lo dejo allá, claro. Yo tengo que estar muy pendiente de que pues, no le vaya a dar un yello y pues se desmaye y caiga debajo del puente y aparte de eso le pasa una tractómola por encima. Bueno, aquí yo Que estoy, sufre histeria, bueno, cualquier sí, cosa que se le sí, pueda no, presentar. no, pero yo sí le digo al paciente, venga, sienta usted el miedo, viva usted la ansiedad, viva usted el estrés que está sintiendo. No, pero yo no voy a poder eso, yo no voy a ser capaz, eso es tenaz, a mí me da un infarto. A ver, ¿cuánto tiempo usted lleva ahí? ¿Y le dio el infarto? No, puede que se desmaye, puede que usted tenga un desmayo, pero le dio un infarto, usted se murió, dígame. ¿Sí? Ahí lo veo yo hablando, y pues eso quiere decir de que usted no está muerto. ¿Sí? ¿Sí? O sea, se lleva a la persona, y esto es un tipo de terapia, bueno,
no debía meterme con este tema, pero bueno, o sea, es un tipo de terapia en donde se llama la inundación o la exposición, en donde el paciente se le coloca frente al objeto tenido, ¿sí? Si es miedo a las alturas, entonces yo lo voy a hacer de que se pare allá en ese puente y viva las sensaciones de ansiedad y viva las sensaciones de temor que está presentando, pero que no evite, que no escape, ¿sí? No, es que yo no voy a ser capaz, yo realmente no voy a poder. Pues también miramos a ver si sí puede, ¿sí? Por mucho usted se va a desmayar, pero va a llegar el punto, y eso fisiológica y orgánicamente así es, ¿sí? Y biológicamente, va a llegar el punto donde usted no puede sentir más ansiedad, usted no puede sentir más hiperventilación, usted llega a un punto en donde ya lo está sintiendo al máximo y ya empieza a bajar. Entonces yo lo tengo, perdóname, yo lo tengo ahí controlado, yo tengo controlado ahí al paciente viviendo esa experiencia, ¿sí? de estar parado en un puente peatonal, yo lo tengo ahí, que no escape, que no evite, sino ahí, y viva esa emoción, viva ese temor que usted está teniendo allí, ¿cierto? Y ya ha pasado, que digo yo, 2 horas, 3 horas, y el tipo ahí parado, ya los niveles de ansiedad que antes estaban al tope, a un 100%, ahorita ya está en un 60%, y bajando, en un 50%, y bajando. Entonces ya el paciente, después de 5 o 6 horas ahí parado, bueno, que ya me puedo bajar de acá, ya puedo bajarme del puente, ya estoy aburrido, yo quiero irme ya para la casa. Entonces, pero es que en ese caso me genera otra inquietud. En ese caso estamos hablando de la modificación de los umbrales de miedo o la eliminación del miedo como tal. De los umbrales, porque es que su merced no va a quitar el miedo, porque pues es algo que te va a permitir sobrevivir, pero sí te va a permitir el hecho de que su merced tenga la posibilidad de afrontar el temor y reconocer de que eso que tenía pensado de que le hacía daño, pues ya no es así. Entonces, lo que yo voy a controlarle son esos umbrales. O sea, usted tenía un pánico escénico a hablar en público, usted tenía un pánico de subir un avión, usted tenía pánico a atravesar un puente, bueno, todo eso. Pero ahora usted se ha dado cuenta que no, ¿sí? Usted se ha dado cuenta que realmente lo puede manejar, que usted está manejando las cosas muy bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Modificando esa conducta, modificando esa respuesta emocional y haciéndola más adaptativa, ¿sí? Bueno, entonces dése cuenta que usted no está, eso que usted estaba pensando, eso que usted estaba sintiendo, pues no es tan cierto como usted lo estaba pensando. Dése cuenta cómo ha avanzado. Entonces la idea es de que en este caso, cuando hablamos de esos procesos de aprendizaje, se logre generar un cambio conductual en este caso que estamos hablando. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Entonces, eso es lo que nos estaba planteando el análisis experimental de la conducta, que nosotros podamos observar, medir, cuantificar y que todo lo que no sea observable no sirve. O sea, yo cómo voy yo acá a evaluar a una persona cuando está quieta. Por eso se le decía a Skinner, pero es que estar quieto también es un tipo de conducta. De hecho, los pensamientos son respuestas encubiertas, no son observables. Y se hacen observables cuando la persona actúa, pero eso hace parte de nosotros, de cómo nosotros mostramos cierto tipo de conductas encubiertas, ¿sí? El pensamiento es uno de ellos. De hecho, los pensamientos, dirían los cognitivos, o dicen los cognitivos que los pensamientos son los que también generan respuestas emocionales negativas, que ya lo vamos a ver también. Pero Skinner, él insistía de que esa parte no era pues como tan funcional, todo lo que no sea
medible, observable, cuantificable, no lo podemos manejar. Y todo el mundo se le fue encima porque pues él nos estaba viendo como mecánicos, como robots, ¿sí? Y es cierto. Pero resulta que el conductismo hoy día, el conductismo es algo que nos acompaña o nos ha acompañado y nos seguirá acompañando durante el resto de nuestra existencia. Porque el conductismo se trabaja en la parte educativa, el conductismo se trabaja en la casa, el conductismo se trabaja en las organizaciones, el conductismo se trabaja en las cárceles, en las prisiones. Entonces, todo es conductismo porque estamos hablando de la asociación de estímulo, respuesta y respuesta-consecuencia, ¿sí? Entonces, por más de que no queramos ver la influencia del conductismo, como dirían algunos detractores del conductismo, pero el conductismo está ahí latente y no lo podemos dejar de lado porque pues no se puede, porque primero que todo nos condicionamos, somos personas que aprenden de alguna u otra manera diferentes procesos que nos terminan adaptando o no a cierto contexto, a cierta situación, a cierta cultura. De hecho, Skinner hablaba de una ingeniería social, ¿sí? Y él escribió un libro, seguramente ustedes lo saben, escribió un libro que se llama El Walden 2. Walden 2 es un libro el que hizo famoso a Skinner, en donde él decía, permítanme crear una sociedad correcta, una sociedad perfecta, permítanme, yo hago eso. Ustedes me entregan un territorio, un espacio geográfico y me colocan allá un número importante de personas y yo creo una sociedad en donde se pueda vivir tranquilamente. Porque vamos a trabajar con el refuerzo y con el castigo. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, fíjense que lo que yo les estaba planteando ahorita, cómo el conductismo está en todo, porque estamos manejando refuerzo y castigo. ¿Sí? Cuando sus parejas cometen alguna falta y ustedes se enojan, ustedes le generan un castigo a la pareja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes no quieren que esa conducta que él tuvo o ella tuvo se repita en el futuro. Entonces ahí se ve el condicionamiento operante, ahí se ve la ley del efecto, ahí se ve el conductismo. ¿Sí? Entonces, todos estos señores conductistas empezaron a hablar de todo este análisis funcional, análisis experimental, perdón, de la conducta, para poder explicar cómo era que se adquiría el miedo, cómo era que se adquiría la ira, o sea, cómo aprendía uno a ser agresivo, ¿sí? Entonces, todo, pero estamos hablando de experimentos que inicialmente lo hicieron con animales, con ratas, con peces, con palomas, ¿sí? Entonces, todo eso llevó a que se generara el conductismo, ¿sí? Porque ellos podían demostrar hasta el cansancio cómo podían generar agresión, ¿sí? Cómo podían generar temor cuando se tiene controlado el ambiente. Y eso era lo que decía Skinner. Yo quiero que me den un espacio y voy a controlar todos los estímulos que puedan existir para que las personas respondan como yo quiero. ¿Sí? Porque la idea es castigar y reforzar. En los momentos precisos, en los momentos más adecuados, yo castigo y refuerzo. ¿Sí? ¿Sí? De hecho, hay un libro que es muy interesante de Aldous Huxley, que es un libro que se llama Un Mundo Feliz. Este libro es bastante interesante porque habla pues, de eso que decía Skinner, de la sociedad perfecta. Y él decía que en este libro se dice de que uno puede hasta programar los hijos, cómo se puede generar ese tipo de aprendizajes y cómo nos vamos moldeando a un espacio
perfectos, con una sociedad perfecta. ¿Sí? Entonces, en este libro ahí se expresa de que todo el mundo tiene posibilidad económica, que todo el mundo está muy bien, que todo el mundo trabaja. Pues hay una gran cantidad de cosas que demuestran que, pues pareciera ser que el mundo es una maravilla. Que en ese libro, que el mundo es una maravilla, que es lo máximo. ¿Sí? Pero pues también se llega a los extremos, entonces cuando se llega a los extremos también se pierde un poco la autonomía, también se tiende a perder la libertad. Entonces, eso de tener lógicamente una sociedad perfecta es imposible, porque hay muchos factores, hay muchas variables que generan en nosotros los seres humanos, pues respuestas individuales, respuestas diferentes, sensaciones diferentes, ¿sí? Pero en el libro lo que quería demostrar era, pareciera que fuésemos nosotros como muy uniformados, como muy autómatas, y pues, no, eso no se puede. O sea, eso pues jamás se va a poder, no se podría hacer en una sociedad como la nuestra, o como la del mundo, cualquiera. Eso no es solamente la nuestra, la colombiana, sino en el mundo como tal. Entonces, como les decía, pues se pierde, en ese libro se llegó a la conclusión de que se pierde la libertad. O sea, las cosas van evolucionando y se va terminando pues como la libertad. Luego se mencionaron otros aspectos importantes en el conductismo. Hay algo que se conoce y quiero como que tengamos claro estos conceptos que hacen parte del conductismo, o para poder entender de una mejor manera todo este concepto del conductismo. Uno de esos conceptos se llama el aprendizaje supersticioso. ¿Sí? El aprendizaje supersticioso nos dice a nosotros que por alguna casualidad a mí me llamaron para trabajar, ¿sí? Y ese día yo me coloqué este saco que yo tengo puesto ahorita, ¿sí? Entonces me llamaron para la entrevista y me fue bien en la entrevista y me dieron el trabajo. ¿Sí? Con el paso de los días, bueno, yo estuve trabajando allá, pero como era un trabajo por temporal, entonces pues se acabó el proyecto, entonces ya quedé cesante nuevamente, entonces, y en algún otro momento, por casualidad, por aquello del destino, me puse nuevamente este saco que tengo puesto ahorita y me volvieron a llamar a una entrevista de trabajo. Y resulta de que me volvieron a contratar. Y así en algunas ocasiones más. Entonces, yo digo, cada vez que me coloco este saco, como que me va bien. Cada vez que me coloco esta prenda de vestir, como que me va bien. Eso es un aprendizaje supersticioso. Pues lógicamente eso son cuestiones que pasan casualmente, pero pues eso lógicamente no es tan así. Sino que el conductismo lo explica con respecto a cómo nosotros aprendemos de alguna manera, intentamos aprender o entender las cosas que nos pasan alrededor. Y aquí el conductismo comete un error porque pues si estamos hablando de que yo tengo procesos internos, entonces estoy aceptando la parte cognitiva. Si yo estoy diciendo, esto debe ser porque me coloqué este saco, pues eso es un proceso interno. Eso es un proceso cognitivo que realmente pues lo estoy entendiendo de esa manera. Entonces, ahí, cuando se habla de ese aprendizaje supersticioso, ellos mismos se contradicen cuando pues, los conductistas de esa época, porque pues, ¿cómo así que aprendizaje supersticioso? Si hay interpretación cognitiva, hay esa introspección o ese análisis interno, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que es eso? Si estaban diciendo que no. ¿Sí? Sí, Marian, ¿qué quieres decir? Pues es más, digamos, como una anécdota El audio pues está que a mí mal. me llamó mucho la atención. Mi hermana, y resulta que ella tenía hijo. Dime. Marian, tu audio no está bien.
Tu audio no está bien. Entonces, si quieres, revísalo, a ver si lo puedes solucionar, ¿sí? O si no, Bueno, pues escribe por favor por el chat si te parece. Si lo puedes bueno, solucionar, claro que sí, no hay problema. gracias. Ok, entonces, eso es algo que desde que pues, está interpretando el aprendizaje supersticioso, ¿sí? O que cada vez que yo iba a los juegos de azar, yo me colocaba estos zapatos, entonces cuando yo me colocaba estos zapatos, yo jugaba estos juegos de azar, entonces me iba bien. Sí, pero me coloqué estos zapatos. Qué casualidad. ¿Sí? Estos son aprendizajes supersticiosos, como tal. ¿Sí? Entonces, ahí, eso también lo llamaban como el principio de la profecía del autocumplimiento. De que si yo estoy buscando un trabajo y me coloco este tipo de ropa o hago esto, pues como que esto debe ser así, ¿no? Pero pues eso es algo que realmente fue casual, más no está científicamente comprobado. Y eso nos pasa a nosotros. No sé si a ustedes les ha pasado en su momento eso que yo les acabo de decir, de que casualmente hicimos esto, hicimos otro, o nos colocamos algo y sucedió eso. Para bien o para mal. Es que esto no es únicamente para cosas positivas. Yo de pronto, por haberme puesto esto, fíjense que me robaron. También. Ese es el principio de la profecía autocumplida. Entonces, pues ahí estamos hablando de conceptos que hacen parte de los procesos de aprendizaje que nos plantea el conductismo. ¿Sí? De hecho, a Skinner, él hizo parte del proyecto Pelícano, ¿sí? En Estados Unidos, en una época, no recuerdo bien el año, pero estaban en conflicto Rusia y Estados Unidos. Entonces, generaron una serie de aprendizajes en las palomas, cogieron a las palomas y las condicionaron para que volaran hasta donde estaban los misiles y cuando llegaran a presionar el switch para que explotara la bomba, ¿sí? O sea, condicionaron una gran cantidad de palomas. Pues una sola paloma pues no puede presionar no puede picotear algo, ¿no? Pero si llegan varias al tiempo, seguramente lo pueden hacer. Y utilizaban pues las palomas para eso. Pues lógicamente las palomitas cuando oprimían eso, pues explotaban con la bomba. ¿Sí? Entonces, ese tipo de condicionamiento siempre fue lo que trabajó el conductible. Ya nos volvemos, que nos va a sacar la plataforma. Ya volvemos a verlo.